Hola, bienvenidos a la clase. Continuando con el tema de impuesto a las ganancias, hoy vamos a hablar sobre qué tipo de impuestos no se considera impuesto a las ganancias. No es impuesto a la utilidad o a las rentas, ¿sí? Hay distintos impuestos que establecen los organismos que se encargan de regular el área fiscal en los países, que establecen, ¿sí? Por ejemplo, impuestos a las ventas, y estos impuestos directos a las ventas, pues esto no es un impuesto a la ganancia. Por ejemplo, hay actividades como la venta de productos o de bebidas alcohólicas, la venta de cigarrillos, y este impuesto aplica directamente o se multiplica la tasa impositiva directamente sobre el ingreso, sobre la venta, no sobre la utilidad que obtiene esa empresa que produzca, comercialice, distribuya bebidas alcohólicas o otras sustancias, por ejemplo, cigarrillos. Entonces, el impuesto a las ventas, jóvenes, es diferente del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Por lo que grava. Grava el impuesto a la venta, grava el ingreso, el impuesto a la ganancia grava la utilidad. Hay otros impuestos, sí, este sí lo conocemos, es muy común, y es el impuesto al valor agregado o al valor añadido, porque es el valor que se agrega al producto. Entonces, ese impuesto al valor agregado o añadido no se considera impuesto a las ganancias. Ya estudiamos en clase, ya vimos un tema completo de IVA, impuesto al valor añadido, impuesto al valor agregado. Observamos en la cadena de valor, en la cadena de producción, desde una empresa manufacturera hasta la comercialización de ese producto, cómo se agregaba valor en los distintos eslabones desde producción hasta comercialización, y observábamos cómo se producía lo que era débitos fiscales y créditos fiscales, hablando de IVA, de impuesto al valor agregado o añadido. Recuerden que ese impuesto o es activo o es pasivo, ¿okay? No forma parte del estado de resultados. Hay otros impuestos que tampoco se consideran impuestos a las ganancias. Por ejemplo, hay impuestos que se aplican a las actividades de extracción de minas o de hidrocarburos. Entonces, sobre el proceso de la extracción se aplica, ¿sí?, utilizando una serie de cálculos que nos explica la ley específica, se aplica sobre la producción y explotación, no aplica sobre la utilidad o la ganancia. Y hay otros impuestos donde a veces uno dice, pero esto es un impuesto. Sí, es un impuesto. Por ejemplo, los timbres fiscales. Usted, para legalizar cualquier documento, una partida de nacimiento, un certificado de defunción, una partida de matrimonio, para legalizar, por ejemplo, sus títulos de estudios universitarios, de bachillerato, ¿sí?, tienen que adherirle a ese documento, ¿sí? A ese documento tienen que adherirle a lo que se llama timbre fiscal. Bueno, ese timbre fiscal, esa especie de estampilla que se adhiere a esos documentos, eso es un impuesto que se paga al Estado. Entonces, claro, el Estado tiene distintas vías de recaudación diferentes al impuesto a las ganancias. También impuestos, por ejemplo, que se cobran a los empleados. Y eso serían, por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social, ¿sí? Las retenciones que se hacen cuando se presta algún tipo de servicio, pero desde el punto de vista laboral, ¿sí? Todas estas cotizaciones representan también carga impositiva, pero distinta al impuesto a las ganancias. Entonces, es muy amplio lo que el mecanismo de recaudación del Estado, es muy amplio lo que sería el derecho fiscal y tributario, pero no lo confundamos nunca con lo que es la parte del impuesto a las ganancias, tanto impuesto corriente como luego la parte cuando nos metemos con el área contable, que es el impuesto diferido. Es sencillo de calcular estos distintos tipos de impuestos, y cada uno tiene sus reglas específicas. También está otro ejemplo, el impuesto a las aduanas, ¿sí? Cuando nosotros comercializamos
importamos una serie de mercancías o productos terminados para nuestra empresa, generalmente nos corresponde cancelar impuestos o aranceles de importación. Esto forma parte de impuestos de aduanas. Otros impuestos que no son impuestos a las ganancias está, por ejemplo, los impuestos municipales. Dentro de los impuestos municipales también hay un amplio abanico, desde el impuesto que se cobra, por ejemplo, cuando tenemos una vivienda en propiedad, el impuesto que se cobra para que los vehículos circulen por la ciudad donde estemos asentados, donde vivamos, el impuesto a basuras, el impuesto. Hay muchísimos impuestos. El impuesto que también se cobra, por ejemplo, a la patente de industria y comercio, que eso es otro impuesto municipal, que recae el cálculo directamente sobre las ventas, sobre el ingreso, no sobre la ganancia. Ese impuesto municipal varía también dependiendo del ayuntamiento, la alcaldía donde se encuentra ubicada la entidad, y varía según el tipo de actividad que realiza esa empresa. Por ejemplo, no paga lo mismo de impuesto municipal una empresa que se dedica a la comercialización de calzados, ropa, complementos, que una empresa que comercializa bebidas alcohólicas. Por ejemplo, es muy diferente lo que se recauda. Es más alta la tasa impositiva de este tipo de establecimientos. Igual, por ejemplo, en los establecimientos de restauración, restaurantes, locales de ferias de comida, el impuesto municipal es mucho más alto que los locales comerciales dedicados a comercialización de bienes y otro tipo de servicios. Entonces, hay un amplio, repito, un amplio abanico de leyes fiscales que ustedes aprenderán a lo largo de la carrera cuando estudian, si estudian la carrera contable, la carrera administrativa, pero que no quiero que confundan esa serie de impuestos que tienen distintas formas de cálculo y distintas formas de visualizar en los estados financieros con el impuesto corriente, el impuesto a las ganancias. Cualquier duda o comentario me lo dejan acá abajo. Si conocen otros tipos de impuestos que quieran ejemplificar acá para ayudar a la comunidad, pues con mucho gusto los leo. Gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.